Un saludo para todas las personas que nos siguen a través de nuestros canales digitales. Hoy nos encontramos con una persona proveniente de Afganistán que nos acompaña hoy para contarnos su historia. Yo soy afgano, yo vivo aquí en Colombia hace mucho tiempo, conozco Colombia, conozco Bogotá, estuve en muchos lugares, muchos sitios aquí y pues me da mucha alegría que dicen que van a llegar afganos, la verdad, pues una experiencia espectacular para ellos. Colombia será un país muy nuevo para ellos. Cuéntenos en qué situación se encuentran sus familiares y conocidos. Usted dijo que su esposa tenía familiares en Afganistán. La familia de mi esposa, la verdad que es unas personas, cinco personas. Y conozco otra familia, la verdad que están metidos desde que empezó el caos en el aeropuerto. Ellos han salido con todo, con su mamá, hermana, esposa y sus 3 hijas. Ellos están adentro del aeropuerto y ellos quieren salir de alguna forma y no encuentran una forma como salir. Yo conozco 2 familias y yo pido a la gente o aquí el gobierno que si pueden ayudarlos de alguna forma, ellos, la verdad, lo que yo conozco, la familia de mi esposa y este señor que está dentro del aeropuerto y no está solo, la verdad, está con toda su familia, con sus 3 hijas pequeñas, con su mamá y hermana, esposa. Es muy duro para él, él está dispuesto a salir, la verdad, porque él es como una cabeza de hogar, entonces no encuentra hasta ahora alguna salida para salirse. ¿Cómo ha visto usted las oportunidades laborales aquí en Colombia, específicamente en Bogotá? ¿A qué se dedica usted? Yo como vivo aquí en Colombia, yo conozco aquí la situación también. Sí hay trabajo, sí puede ser que haya oportunidades, pero yo más que todo trabajo independiente por mi parte. Entonces mi trabajo no es con algo, entonces yo manejo a mí mismo mi trabajo. Y así que sí hay muchas oportunidades. La verdad, Colombia es un país que está por desarrollo y cada vez toma un paso más para la gente y la economía está mejor. ¿Cuáles han sido las brechas religiosas, sociales y culturales que le han llamado más la atención aquí? Colombia es un país muy lejos para todos nosotros o para todos los que llegan de allá. Es un país muy, muy nuevo. No es como otros países del mundo. Entonces la comunidad aquí, nuestra comunidad es muy pequeña, no son mucha gente aquí los que vivimos de allá. Por ejemplo, yo hasta ahora no me he encontrado con otros afganos aquí, menos unos 2 personas o 2, 3 muchachos, que uno es médico, el otro trabaja, tiene un negocio. Y hay otro muchacho que está en Cali afgano, entonces no hay muchos afganos. Y yo pues la comunidad, la única que tenemos fue esta mezquita que fue fundada hace poquito, hace como 5 o 6 años, entonces la única mezquita que tenemos aquí y una comunidad pequeña y todos somos unidos, los viernes nos reunimos. El musulmán ya es una persona que debe estar dedicada siempre a unas leyes, a unas normas. Y por ejemplo, las mujeres para aquí, los que vienen musulmanes, deben estar cubiertas, tienen que tener una burka o lo que llamamos hijab. Y los hombres, por ejemplo, deben mantener sus 5 oraciones al día. Y creo que veo esto un poco difícil porque al hacer 5 oraciones, esto hace un poquito de dificultad, porque antes de hacer la oración nosotros tenemos que hacer la ablución, o sea, lavar nuestras manos, cara, pies. Para hacer la oración ellos deben buscar un lugar para poder hacer la oración y llaman mucha atención a la gente por hacer la oración que ellos hacen. Y hay mucho, por ejemplo, la comida, la gente musulmana que son musulmanes no pueden comer la carne que no está sacrificada por un musulmán o por un rabino que es judío. En redes sociales hemos visto un debate por la situación en relación a las mujeres afganas. ¿Qué opina usted de esto? Después de la llegada de los talibanes, ellos entonces van a implementar una ley que se llama Sharia. Y Sharia es una ley puesta por Dios. Entonces, hay ciertos castigos para ciertos tipos de crímenes, o sea, para adultería o fornicaciones o robo, matar. Las mujeres no pueden salir sin su hijab de la casa. ¿Cuál sería el castigo en este caso? Okay, pues el castigo no será tan así como puede ser que era ¿cómo se llama? Un també. També quiere decir que
una advertencia para ellos lo que hacen. Si es reiteradamente, ¿qué pasa? Pues sí, ya ahí cambian las cosas y puede ser que serán castigadas por no haber caso. Como yo dije, Afganistán es un país de cultura. Antes de que llegara Islam a este país, las mujeres estaban así muy preservadas. ¿Qué quisiera decirle a los colombianos que lo están viendo el día de hoy? Será una bendición para Colombia si llegan ellos aquí. Ellos van a estar aquí, no van a moverse de aquí si una vez se conozcan esta tierra. Pues, ¿qué digo? Colombianos, la verdad no se preocupen, los afganos son buena gente y no teman a ellos, solo que le dan bienvenidos. Y van a ver ellos, serán buena gente. A usted muchas gracias por acompañarnos y contarnos su historia. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que estas y otras historias las pueden encontrar en www.caracol.com.co.